¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iván, ¿cómo estás? Hola Maritza, te extrañamos el miércoles. Hola Mali, Eric, buenas tardes. Hola Maribel, también te hemos extrañado. Mm. Hola Osvaldo, buenos días. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenos días. Buenos días a todos quienes estamos en el salón. Hay un alumno. Ah, ok. ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Joseph. Joseph, ok. Hola Joseph, ¿cómo estás? Ahora te digo, ¿por qué no la cargas? No la cargas. Oigo mucho ruido en el salón de clases. ¿Están hablando? ¿Sí? Son compañeros que están afuera, pero si pueden montar el micrófono. Ah, ok. Vamos a esperar un momentito más a ver si podemos ingresar más. Permítanme un segundito. Bien, pues si quieren vamos a continuar. Esperemos que pronto se nos unan más personas. Y bueno, vamos a continuar. Díganme, por favor, si ven bien la letra. A ver, están llegando justamente más de nuestros compañeros. Y si alguien no ve bien mi pantalla, por favor avíseme. Y bueno, hemos visto algunos ejercicios de funciones y vamos a hacer un ejercicio más para empezar a calentar en nuestra práctica. Y bueno, tenemos esta definición, bueno, esta función que se llama un purple shell, donde pues esto en deportes
es que dada una lista de equipos, el primer lugar, es decir, el que está como el primer elemento de una lista, pasa a ser el último elemento de la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la lista donde tenemos equipo 1, equipo 2, equipo 3, pues entonces al aplicar esta función del purple shell, lo que nosotros tendríamos sería equipo 3, equipo 2 y equipo 1. Entonces, aquí lo que nosotros, bueno, lo que les pediría que hicieran es que justamente modificasen esta lista que ustedes reciben como equipo. ¿Ok? Adelante, por favor. Vamos a ver cómo se les ocurre hacerlo. Bien, ¿alguna idea de cómo solucionarlo? ¿Alguien que nos quiera compartir cómo le haríamos? Podría ser similar a... Es correcto, Eric. Lo que nosotros podríamos hacer sería hacer un intercambio entre el primero y el último elemento. Uh-huh. Muy bien, Eric. Bueno, vamos a hacer nuestra lista, que la última clase se me olvidó. Y Eric, no tienes participaciones en mi lista. A ver, Eric. Pero creo que tengo dos Eric, ¿verdad? Le voy a poner Eric Nelson. Bien, entonces, ¿cómo le haríamos? Ya nos dieron la idea principal, ya la tenemos. Y bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer aquí, pues es intercambiar el primero con el último, de tal forma que nosotros quisiéramos accesar el primer elemento de nuestra lista equipo. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues tendríamos el nombre de la lista, que es equipo, y la primera posición, bueno, el primer elemento más bien, ¿en qué índice se encuentra? Jairo. ¿El primer elemento de qué, profesora? El primer elemento de la lista, ¿en qué posición se encuentra? En el 0. Correctísimo, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros queremos poner cuál es el primer elemento y dónde se encuentra, tú mismo, Jairo, de una vez, ¿dónde se encuentra el último elemento? En el 2. ¿El último? ¿De cualquier lista?
En este en específico se encuentra en la 2, pero en términos generales Creo que era -1, algo así, ¿no? No, es correctísimo, el A-1. Y entonces nosotros eso mismo lo queremos intercambiar para que lo pongamos al revés, ¿no? Y el último en la primera y en la última posición lo que actualmente está en la primera posición. ¿Ok? Y bien, esto quiere decir que nosotros tendríamos, además, para probar nuestro equipo, tendríamos que, pues, invocar a crear una lista. Aquí voy a poner la misma que pusimos en el ejemplo, y la invocación a nuestra función. Pues vamos a ver. Primero, pues, deberíamos haber visto si no teníamos errores. Pues vamos a checar que no tengamos errores. No nos marcó ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer es ver si funciona. Y bueno, pues quisiéramos imprimir el resultado, ¿no? Que sería imprimirlo con él. Entonces, bueno, nuestra lista ahora, después de la llamada a la función, ya no es equipo 1, equipo 2, equipo 3, sino equipo 3, equipo 2 y equipo 1. Por supuesto que si nosotros aquí hubiéramos puesto algún otro equipo, por ejemplo, el equipo 5, pues ahora primero tenemos el equipo 5 y por último el equipo 1. Bien, levanten la mano. ¿Quién lo tuvo bien? Muy bien, Jairo. Seguramente Eric también lo tuvo bien. ¿No? Gracias, Eric. Sí, claro, sí. Ok. ¿Solo 2? No creo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir intercalando de vez en cuando ejercicios para tener mucha práctica y que sean muy buenos en funciones. Vamos a ver ahora un concepto más que son los valores por default en nuestras funciones. Cuando nosotros escribimos una función, también en algunas ocasiones vamos a querer definir valores por default. Estos valores por default es cuando, pues la mayoría de las veces, queremos que una de los valores que nosotros recibimos como parámetros en nuestra función, pues ya tengan un valor dado siempre. De tal forma que si el usuario no nos da un valor, nosotros utilicemos ese valor. Entonces, bueno, de esta forma, si el argumento para un parámetro está definido, entonces vamos a utilizar su valor. Y si no está el argumento, entonces se utiliza el valor por default. Por ejemplo, regresando a esta función de describe mascota, si nosotros notamos que la mayoría de las mascotas son perros, entonces podríamos definir el tipo de mascota como perro por default. Es decir, si nosotros no nos dan qué tipo de mascota es, podemos definir, podemos establecer que va a ser un perro. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí, de la forma acostumbrada, la firma de nuestro método. Recordemos que la firma del método tiene varias partes. Vamos a repasarlas aquí. Déjenme sacar el lápiz. Y bueno, lo que nosotros tenemos cuando definimos una función en la firma es primero la palabra def, que le indica al intérprete de Python que es una función. Después tenemos el nombre, que acuérdense que ese nombre debe de ser representativo. Después tenemos paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y después tenemos los dos puntos. Dentro del paréntesis, lo que nosotros tenemos son
nombres de variables separadas por comas. Estos nombres de variables reciben valores. Y si nosotros queremos que se tenga un valor por default, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el valor por default que queremos que tenga. En este caso específico, si nosotros sabemos que la mayoría de las mascotas son perros, entonces vamos a poner que el valor por default del tipo es un perro. Y bueno, de esta forma nosotros escribiríamos, tengo una mascota, se llama, y pondríamos el nombre, que sería el primer parámetro, y después vamos a escribir el tipo. Este tipo, si no nos los dan como parámetro, automáticamente va a tener el valor de perro. Por ejemplo, si nosotros mandásemos invocar a esta función de escribe mascota con solamente un argumento, con bold, entonces bold se va a asignar a la variable nombre. Y como después no tenemos nada, el tipo va a ser perro. De tal forma que si nosotros ahora invocamos a describe mascota únicamente con bold, déjenme volver a sacar el lápiz, entonces nos va a escribir, tengo una mascota, se llama bold y es un perro. Claro, si nosotros lo escribimos con dos parámetros, entonces nombre va a tener el valor de Nala y tipo va a tener el valor de León, de tal forma que a la hora de imprimir, de que se esté ejecutando el código que está dentro de la función, que obviamente debe de ir indentado dentro de la definición de nuestra función, nos va a poner, tengo una mascota, se llama Nala y es un león. Nosotros, al igual que la vez pasada, pues si ponemos exactamente cuáles los valores los nombres de las variables, pues entonces los podemos alterar. Así, por ejemplo, si nosotros ponemos describe mascota, tipo igual león, nombre Simba, pues nos va a escribir, tengo una mascota, se llama Simba y es un león. Y bueno, algo dentro de la sintaxis que es importante que nosotros consideremos es que cualquier parámetro con valores por default necesita ir después de todos los parámetros que no tienen valores por default. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos incluir dentro de describe mascota no solamente el nombre y el tipo, sino también la edad, y nosotros no queremos que edad tenga un valor por default, entonces edad no podría ser el último, sino que tendría que estar antes del valor que estamos nosotros como considerando como por default. Si nosotros tratamos de ejecutar este código, nos va a marcar un error y nos va a decir que los argumentos que no son por default deben de ir antes de los que son por default. La forma de arreglar esto sería entonces modificar el orden de edad para que los valores que nosotros queremos que se tengan por default vayan hasta el último. Y así entonces describe mascota tendrá primero nombre y edad que no tienen valores por default y hasta el último lo que sería el valor por default, que en este caso es el tipo y que por default tiene un valor de perro. Así, bueno, aquí lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que teníamos antes. Tengo una mascota, se llama, en este caso estamos poniendo con mayúscula el nombre de nuestra mascota. Ponemos el tipo de mascota que tenemos y por último pondríamos nosotros la edad que tiene nuestra mascota. Así, por ejemplo, si nosotros invocamos ahora con bold 2, pues nos va a poner, tengo una mascota, se llama bold y es un perro. Tiene 2 años. Si nosotros le ponemos Nala 3 león, bueno, pues nos pondrá, se llama Nala, es un león, tiene 3 años y nosotros podríamos poner explícitamente cuáles son los
lo que nosotros queremos que se tome como nombre, edad y tipo, poniendo el nombre y el símbolo de igualdad. Así nos pondría, tengo una mascota, se llama Simba, es un león y tiene 3 años. Y lo podríamos poner nosotros en un orden diferente. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok. Y bueno, hemos visto un poquito también esto de aquí, de los valores por default y los nombres de las variables, es algo muy común porque acuérdense que pues Python es un ecosistema donde hay muchas personas que intervienen haciendo bibliotecas. Entonces, bueno, pues hay bibliotecas especiales para químicos, y hay bibliotecas especiales para médicos, y hay bibliotecas especiales para ingenieros civiles, etc. Y algo que es común, pues es que tengan muchos parámetros nuestras funciones. Como son tantos los parámetros, pues hay algunas cosas que son por default y hay algunas cosas que nosotros podemos ejemplificar. Entonces, seguramente, si ustedes utilizan alguna biblioteca de la ingeniería que están estudiando, van a ver que esto es muy conveniente y que les va a permitir a ustedes hacer muchas llamadas de muy distintas formas y de una manera sencilla. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de los regresa. El valor, los valores que nosotros podríamos tener. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de la función nombre completo que recibe 2 parámetros, el nombre del apellido. Y lo que hace, bueno, pues es construir una cadena que se llama nombre completo, donde lo que hace es que recibe el nombre, después le pone un espacio en blanco, asterisco, espacio en blanco, y después concatena con el apellido. Y lo que regresa, el return, pues es el nombre completo y además le está aplicando el title. De tal forma que si nosotros invocamos, por ejemplo, n igual a nombre completo Ada, Byron, pues nos va a regresar y después imprimimos n, pues nos va a imprimir Ada, espacio, asterisco, espacio, Byron. Ada Byron. Después nos podría nosotros, si lo invocamos con Charles Babbage, bueno, pues nos va a imprimir Charles Babbage. Nosotros, bueno, pues podemos invocarlo varias veces y tenemos, por ejemplo, aquí A1, tenemos aquí A2, y nosotros aquí lo que estamos haciendo es que estamos imprimiendo la lista, por ejemplo, de mis alumnos, donde lo primero que vamos a hacer es concatenar este letrero con el nombre completo de Peter Pan y después el nombre completo de Misa. De tal forma que, bueno, esto nos los pondría aquí. Otra cosa que nosotros podríamos hacer en este caso, por ejemplo, es llegar y decir, bueno, hay muchos alumnos que solamente tienen un nombre, pero habemos muchas personas que también tenemos un segundo nombre y ese segundo nombre pues es opcional. De tal forma que nosotros podemos redefinir la función de nombre completo para que por default no tenga un segundo nombre. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener, si el nombre 2 existe, si nos los mandaron, entonces nosotros queremos que el nombre completo sea el primer nombre, después un espacio en blanco, el segundo nombre, y un espacio en blanco, y después el apellido. Y si no, bueno, pues solamente lo que queremos hacer es concatenar para que el nombre completo sea el nombre concatenado con un espacio en blanco y el apellido. Esto nos va a permitir a nosotros que, por ejemplo, nosotros definamos a un nombre completo, digamos Mozart, como
Wolfgang, Mozart y después el segundo nombre. De tal forma que cuando mandamos imprimir a Mozart, pues nos ponga Wolfgang, Amadeus y después Mozart. Pero bueno, pues hay otras personas que no tienen ese segundo nombre. Y entonces si nosotros invocamos a nombre completo con Ludwig van Beethoven, entonces nos va a generar una cadena donde solamente se tengan estos dos argumentos. ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, en muchas ocasiones nosotros podemos utilizar a los diccionarios como estructuras de datos que nos sirven también para representar cosas, objetos. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos utilizar un diccionario que nos permitan construir una persona, donde una persona va a estar representada por el nombre, el apellido y su edad. Aquí, bueno, cuando nosotros aquí le ponemos un non, significa que no hay un valor por default. Fíjense aquí, si nosotros, permítanme un segundo. Perdón, no le quité el mute. A ver, Eric nos dice, ¿para qué son las comillas en nombre completo? En nombre completo, a ver. Me imagino que es la definición. En nombre completo, Eric. En la parte de donde está if y else, donde nombre más las comillas, no me acuerdo para qué eran esas comillas, exacto. Estas comillas que puse aquí, estas Ajá. comillas son para que nosotros tengamos un espacio en blanco. Ok. Aquí nosotros estamos concatenando el nombre, un espacio en blanco, el segundo nombre, un espacio en blanco y un apellido. Vamos a ponerlo aquí. Y fíjense ahora, bueno, si nosotros ponemos con Wolfgang, Mozart, Amadeus, o con Ludwig van Beethoven, nos pone estos espacios en blanco. Déjenme saco aquí. Estos espacios en blanco que se ven acá, ¿no? En este caso 2, y en este caso realmente es 1, porque Van Beethoven es una sola cadena, ¿no? Ya borré esto. Pero fíjense ahora, si nosotros modificamos este código y no le ponemos estos espacios en blanco, nos crearía un chorizo sin espacios en blanco, ¿no? Ahí está. Lo voy a volver a generar el código, lo ejecutamos y bueno, nos pone esto. Bueno, perdón, aquí le dejé el espacio en blanco, se lo quería quitar, déjenme ahora sí volvérselos a ejecutar. Ahí está, ¿no? Como les decía, este espacio en blanco que nosotros tenemos aquí, pues sí nos los conserva, pero únicamente nos los conserva porque es un carácter que nosotros pusimos. Entonces, bueno, si queremos separar estas cadenas, que en el español y en muchos otros lenguajes, inglés, italiano, los espacios en blanco, pues nos permiten separar las palabras, ¿no? Entonces, por eso lo están. Déjame volver a arreglar esto. Creo que ahí estaba. ¿Ok? Bien.
para que quede por sus compañeros que no lo han bajado, ¿no? Bien, estábamos entonces que en algunas ocasiones nosotros podemos utilizar un diccionario para que nos representen objetos de nuestra vida cotidiana. Así, por ejemplo, nosotros podríamos construir una persona con el nombre y el apellido. Y bueno, en algunas ocasiones nosotros no vamos a querer guardar la edad. Entonces, si nos mandan la edad de la persona, lo queremos guardar. Pero si no, no es un valor, sino es que no haya nada. Y ese no haya nada lo vamos a poner con un non, que sería diferente a decir la edad es 0. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos un valor por default y a la hora de que nosotros le ponemos non, quiere decir que no va a tener edad. Y a la hora de mandar construir la persona, bueno, pues siempre una persona va a tener una llave nombre y bueno, el parámetro que nosotros estamos recibiendo sería ese nombre. ¿Ok? El apellido va a ser la variable que nosotros recibimos con apellido. Y en algunas ocasiones nosotros vamos a tener un valor para la edad. Si existe ese valor para la edad, entonces vamos a obtener también una llave que sea edad. Y nosotros vamos a regresar todo el diccionario que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo. Voy a mandar ejecutar este código. Ahí está. Y ahora vamos a ver cómo se ejecuta. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos construir una persona con parámetros, déjenme sacar otra vez el lápiz, con parámetros, Antonio, nombre, Vivaldi, apellido. Y aquí nosotros le mandamos un número que nos representa la edad o el año o lo que quieran. Bueno, pues entonces si nosotros mandamos construir una persona con esos datos y la referenciamos con Antonio, entonces lo que se va a imprimir pues sería nombre Antonio, apellido Vivaldi, edad 1678. Si hacemos lo mismo con otra persona, pero en este caso le ponemos que el nombre va a ser Wolfgang, apellido Mozart y la edad 1756, entonces nos va a crear igual un diccionario con 3 llaves, el nombre, el apellido y la edad, tal y como se muestra aquí. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a mandar construir una persona únicamente con 2 parámetros. Eso va a querer decir que va a tener la llave nombre, la llave apellido, pero si se fijan, no va a existir la llave edad. Y entonces a la hora que mande imprimir todo el diccionario, pues no tiene esa llave y por supuesto tampoco tiene ese valor. Entonces, bueno, non y 0 funcionan de una manera muy diferente. ¿Okay? Nosotros con las funciones podemos hacer realmente muchas cosas. Aquí, en este ejemplo que sigue, nosotros vamos a hacer llamadas a funciones dentro de un ciclo. Por supuesto que hemos visto que dentro de las funciones nosotros podemos tener ciclos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener dentro de un ciclo una función. Eso quiere decir que nosotros vamos a invocar varias veces a la función, no solamente una. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo, para empezar, infinito. Mientras verdadero. Eso quiere decir que siempre va a estar dando siempre se va a cumplir, porque verdadero, pues siempre es verdadero. Entonces, es un ciclo infinito.
Después, ¿qué vamos a tener en este ciclo? Bueno, pues vamos a tener un letrero. Escriba un nombre, por favor. Y fíjense aquí lo que nos dice es, para salir, pongan una S. Después, bueno, pues nos van a preguntar el nombre, nos van a preguntar el apellido. Y después, lo que estamos preguntando es lo siguiente. Si el nombre es una S o el apellido es una S, entonces tenemos una instrucción break. Break significa salte del ciclo que nosotros tenemos. También, si no me pusiste nada en el nombre ni en el apellido, entonces igual rompe ese ciclo. Si no, ¿ok? Si pasaste estos dos, es decir, si fueron falsos, entonces vamos a mandar construir una persona con su nombre y su apellido, es decir, nos van a regresar un diccionario. Mandamos imprimir ese diccionario y bueno, fíjense que el alcance sintáctico de este mientras, pues llega justamente hasta aquí, porque es la parte que está indentada. Este print que está aquí, hasta pronto, pues nosotros solamente lo vamos a escribir cuando hayamos salido de este ciclo infinito que tenemos aquí. Vamos a ver cómo funciona. Si nosotros, ahorita voy a voy a mostrar los ejemplos que tenemos aquí y después lo hacemos para probar. Por ejemplo, si nosotros escribimos el nombre Ada Byron, pues nos va a escribir que nuestro diccionario es Ada Byron. Después, si le ponemos Charles Chaplin, bueno, pues nos va a poner Charles Chaplin. Pero si ahora nosotros no escribimos nada, ni en el nombre, ni en el apellido, entonces se va a salir. Vamos a ejecutarlo si les parece bien. Según yo, no me acuerdo, no, sí lo había ejecutado, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Con esto comprobamos que funciona bien y ahora vamos a ejecutar este ciclo infinito. Ahí está, dame un nombre, vamos a ponerle Silvia, un apellido, vamos a ponerle González. Y bueno, ahí me dicen cuál es el diccionario que se construyó. Y bueno, podríamos nosotros ahora darle vueltas. Por ejemplo, vamos a ponerle Osvaldo. Y después nos pregunta por el apellido, es Morales. Ahí está. Y me vuelve a preguntar. Si ahora yo le pongo una S y le pongo una F, me va a sacar. ¿Por qué? Bueno, porque el nombre que le puse fue S. Y entonces, esta condición de que el nombre sea igual a S hace que nosotros terminemos este ciclo. Se sale con este break del mientras, del while. Lo voy a volver a ejecutar. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros los podemos ejecutar? Pues el número que nosotros querramos. Por ejemplo, ahora voy a dejar el nombre en blanco y el apellido en blanco. Y bueno, solamente se ejecutó una vez porque nosotros lo pusimos ahí. ¿Se entendió ese break? Y la otra cosa importante es que nótense que esta llamada a la función construye persona se está ejecutando muchas veces. ¿Cuántas? Bueno, pues aquí en este caso particular lo estamos controlando por el usuario. Por supuesto que no es la única forma de hacer que una función se llame 2 veces, o 3, o 5. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es que el usuario controla cuántas veces se está ejecutando.
pero nosotros la podríamos ejecutar 2, 3 o 4 veces o el número que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a incluirlo dentro de un for y nosotros lo vamos a ejecutar, por ejemplo, 3 veces. Si nosotros quisiéramos ejecutarlo únicamente 3 veces, ¿cómo lo podríamos hacer, Maritza? Sí, el mismo ciclo, es decir, lo que quiero ejecutar es que me pregunten el nombre, el apellido y que se imprima. Por ejemplo, vamos a poner esto aquí. Entonces, bueno, pues necesitaría el nombre, el apellido. Esta selección ya no la vamos a incluir, por supuesto, que se construya la persona y después imprimimos a la persona. Entonces, si lo quiero ejecutar 3 veces, ¿cómo lo podríamos hacer? Hay muchas formas de hacerlo. Puede ser por rango. Puede ser por rango, claro. ¿Ok? ¿Qué podríamos poner? Aquí un range. Y bueno, en este caso podríamos poner un 0, pero pues como un 0 es el valor inicial, pues podemos obviarlo. Y bueno, pues que sea 0, que sea 1, que sea 2. Y acuérdense que en el range no se llega hasta el 3. Entonces, bueno, fíjense que esto lo voy a ejecutar. Aquí, para no confundirlos, le voy a poner que es el nombre 1 con el apellido 1. Y bueno, ahí me escribió la primera persona. Después me vuelve a preguntar, le voy a poner que sería la persona 2 con el apellido 2. Después sería el nombre 3, digamos con el apellido 3. Bueno, ustedes me entienden, ahí era N. Y bueno, fíjense ahora, se ejecutó exactamente 3 veces. Y creo que de las formas más complicadas de hacerlo, Maritza, sería con una cadena. Nos dieron el ejemplo del range, que es un buen ejemplo. Normalmente nosotros, acuérdense que los ciclos for se escriben con un range. Por cierto, ¿quién me lo dijo? Ya no me fijé. Eso lo dije. Gracias, Osvaldo. Bien, y otra forma de hacerlo, que también es muy sencilla, le voy a poner 2 veces para no estar escribiendo tanto, ¿ok? Sería, pues, crear una lista donde nosotros tengamos el elemento, por ejemplo, el 0 y el 1, ¿no? Y en ese caso, bueno, nos va a poner el nombre 1 con el apellido 1, el nombre 2 con el apellido 2, y bueno, ahí se ejecutó 2 veces. ¿Ya lo vieron? Y bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que la del range es la forma más común. Y bueno, en este caso también incluimos que el I estuviese en un
en una lista, ¿no? Eh, Nosotros, pues podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en vez de estar mandando escribir la persona, lo que podríamos hacer sería guardar los nombres de las personas en una lista. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a escribir ahora cómo podríamos guardar a las personas en una lista. Entonces, pues obviamente se va a parecer mucho lo que nosotros escribimos aquí, pero en vez de escribirlo, lo quisiéramos guardar en una lista. Y bueno, voy a poner, aprovechando aquí, vamos a poner el range, vamos a poner igual 3 personas. Y bueno, aquí mandamos leer los datos, mandamos construir nuestras personas, pero en vez de mandarlo escribir, lo que quiero es guardarlo en una lista. ¿Qué cambios necesitaríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Mali, ¿qué se te ocurre? Si vamos a trabajar con una lista, ¿qué tal crear una lista? Entonces vamos a poner aquí la lista y le vamos a crear una lista vacía. Después, en vez de mandar imprimir a la persona, lo que nosotros quisiéramos sería añadir a esa persona a la lista. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Qué se les ocurriría hacer? Iván Domínguez. Sí, profe. ¿Qué se te ocurre hacer para agregar a esa persona a la lista? Mandar llamar la lista. Ok, ya está la lista y luego. Puede ser con append. Claro, añadirla a la lista, ¿no? Y entonces, ¿a quién vamos a añadir? Pues a esa persona. ¿Ok? Ya que terminamos de hacer eso, es decir, fuera del alcance sintáctico de las repeticiones, nosotros podríamos mandar imprimir a nuestra lista. Vamos a ver si funciona. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, primero nos pregunta por el nombre de la persona, el apellido de la persona, otra persona más, nombre 2, apellido 2, nombre 3, apellido 3. Y ahora, aquí nosotros tenemos los 3 diccionarios, ¿no? La primera persona, la segunda persona y bueno, después lo que sería la tercera persona. ¿Ok? Voy a esperar un tiempo para que corrijan este código y me digan si tienen algún problema, por favor.
Bien, problemas que tengan, algo que no les haya jalado. Perfecto. Ok. Bien, vamos a continuar viendo algunos ejemplos. Y bueno, nosotros también como paso de parámetros de una función, podríamos manejar no solamente enteros o cadenas, sino también otro tipo de estructuras de datos, como por ejemplo una lista. Y bueno, en este caso tenemos la definición de la función saludos que recibe como parámetros, solamente uno, nombres. Y bueno, resulta que nombres es una lista, ¿ok? En este caso tendría a Hugo, Paco y a Luis, de tal forma que para cada elemento de nombres nosotros le vamos a poner hola y después nos va a poner el title de ese nombre. Ok. Permítanme un segundito. Perdón, mil disculpas. Bien, creo que este sí lo terminamos de explicar. Y bueno, si ustedes lo ejecutan, quiero que hagan la prueba de ver qué pasa si mandan a saludos con una cadena. Es decir, mandan llamar al método saludos y después en vez de que tener los paréntesis son a fuerzas porque es la llamada a una función. Y después en vez de nombres ustedes pongan una cadena. Por ejemplo, Katia. Y bueno, como una cadena es una estructura iterativa, pues les va a tomar cada una de las letras de su cadena. También, bueno, fíjense si ustedes llegan y mandan llamar a saludos, pero ahora con un range, por ejemplo, de
1 a 3, ¿qué es lo que sucede? Permítanme un segundo. Perdón, mil disculpas. Bueno, aquí, ¿cuál es el problema? El problema, pues es que un entero no puede aplicar el title, ¿ok? Pero nosotros podríamos quitarle el title aquí y entonces nos va a funcionar. O sea, quitarle el title. Y bueno, ahora si nosotros ejecutamos esto, pues nos va a poner los números que están dentro de ese rango, ¿no? Que sería el 1 y el 2. Entonces, bueno, cuando nosotros invocamos a una función, pues tenemos muchas formas de hacerlo, ¿no? Y los parámetros que tiene aquí, si se fijan, pues no solamente es un entero o una cadena, sino que, bueno, se puede ir adaptando a lo que nosotros tenemos. Ahí está. ¿Ok? Entonces lo vimos con una lista, lo vimos con una cadena y también lo vimos con un range. Un segundo. Creo que antes de hacer la continuación, que es el paso de parámetros por valor y por referencia, vamos a practicar un poquito más, ¿les parece bien? Y entonces les preparé un Kahoot, déjenme lo encuentro. Ahorita voy.
Ok. Sí, claro, por supuesto.